para esta tarde venimos con un tema bastante comprometedor, bastante interesante. Un tema que nos habla sobre productividad y emociones. El tema titulado Productividad Emocional y abarca mucho en relación al emprendimiento y para esta tarde traemos a una persona invitada, una persona especial, especialmente que nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Una persona que es empresario y además de eso es escritor y poeta, quien ha escrito más de 13 libros, entre ellos Solidaridad de Éxito y Liderazgo en Acción Alto Nivel, las reglas del juego. Quien nos va a hablar esta tarde, Willy Caicedo, sobre el tema productividad emocional. Adelante, Willy. Bueno, muy bien. Gracias, José Manuel Gutiérrez Santa. Me hace de anfitrión desde algún lugar del ciberespacio. Siempre pendiente de este espacio que se ha creado en aras de ser productivos, en aras de, más que mostrar el camino, hacer que las cosas pasen. Eso nos satisface mucho porque entendemos que cualquier logro que queramos en la vida requiere compromiso, determinación, requiere acción, obviamente. Eso es clave. Igualmente saludamos a todos y cada uno de los que se van conectando en esta tarde, en este tiempo de compartir conceptos que de alguna forma nos pueden ayudar en el andar de nuestra vida. Tenemos un negocio, pero en sí el negocio no es el negocio. El gran negocio es el negocio de vivir. El gran negocio es procurar siempre la felicidad, el contentamiento continuo que nos lleve a estar bien en todo tiempo, en todo momento. Y esa es quizá una de las cosas que por ser tan visibles pasan por alto, sobre todo en el ámbito de nuestras emociones, que esa parte es muy importante. De ahí que decir y no hacer ya constituye un conflicto dentro de la productividad del carácter, y eso nos pone en aprietos, porque en el andar de la vida vamos a requerir de todas esas cosas que de pronto se presentaron como oportunidad, que se pusieron como ocasión en nuestro andar, y eso es importante. De ahí que el decir y el hacer tiene mucho que ver con nuestra, nuestra sanidad emocional, nuestra funcionalidad en lo que tiene que ver con todo lo que es producto. Somos, en la mayoría de los casos, no lo que decimos ser, sino otra cosa rarísima. En ocasiones se puede parecer normal, sin embargo, se carece de atributos, y atributos propiamente existenciales en lo que tiene que ver con lo que somos nosotros emocionalmente hablando. Por eso esta tarde vamos a compartir, a tocar temas que tienen que ver con la emoción, que tienen que ver con lo que nosotros somos, y obviamente esos son temas un poco, diríamos, más complejos, porque son internos, son complejos en el sentido de que llevamos siempre unas creencias y unas actitudes que distan mucho de lo que somos nosotros como personas internamente. Y decía quizá en otro espacio la importancia de poder unificar
el cuerpo, la mente y el alma, y tener control de ello, tener referencia previa de eso que somos como seres humanos. Porque lo que llevamos por dentro, ¿qué llevamos por dentro nosotros como personas? ¿Qué llevamos por dentro nosotros como individuos? ¿Qué llevamos por dentro cuando de alguna forma queremos despuntar liderazgo? ¿O qué llevamos por dentro cuando tomamos la decisión de emprender? ¿Qué llevamos por dentro? Generalmente ahí es donde está todo el conjunto de emociones. En las emociones donde se gestionan los impulsos para hacer cualquier cosa en la vida. Cualquier cosa que nosotros queramos hacer tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestros sentidos, tiene que ver con nuestras actitudes, tiene que ver con nuestras disposiciones. Y ahí es donde venimos nosotros ya a vernos de cerca y en ocasiones quizá asustarnos porque somos como seres humanos un conflicto, existencialmente hablando un conflicto. De ahí que vemos muchas cosas que de alguna manera quizá no nos gusten o cosas que nos gusten, pero quizás se entiende que no tenemos acceso a esas cosas que nos gustan. Y de ahí que por esa razón puede surgir la frustración, que es el conflicto, digamos, tanto de las emociones como de los comportamientos humanos, y eso puede de alguna forma llevarnos a retardar los procesos naturales del desarrollo humano, que es siempre caminar en función de la felicidad, en función de la libertad. Emprendemos no porque de alguna manera nos guste emprender. Emprendemos es por la necesidad de desarrollo, por la necesidad de seguir caminando, de seguir creciendo, de seguir andando. Hacemos negocios no porque de alguna forma nos guste el negocio, sino por la vía, el camino, el vínculo, el vehículo que conduce a eso que queremos, a eso que llevamos por dentro, eso que somos por dentro, y poder tener, digamos, la ocasión de poder mirarnos por dentro, de contemplarnos por dentro, sin temor, digamos, a asustarnos, de alguna manera a confundirnos, a lamentarnos, o qué sé yo, o alguna otra cosa extraña. Sin temor a eso, debemos aprender a vernos por dentro para saber qué es lo que llevamos por dentro, porque finalmente eso somos nosotros como seres humanos, lo que llevamos por dentro. Y así no lo creamos, así quizás no nos percatemos, eso que llevamos por dentro es lo que mostramos por fuera, pero esa muestra al horizonte, esa muestra no es consciente. De ahí que en ocasiones, claro, no somos conscientes o queremos o sentimos o podemos manifestarnos ser conscientes de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos, pero sobre todo del resultado de lo que somos nosotros como seres humanos. Y eso es bastante importante cuando nos damos cuenta cómo procesamos por dentro, cómo somos nosotros por dentro, porque siempre exteriormente queremos conocer las cosas por dentro. Queremos conocer dentro del ejercicio de la curiosidad, queremos conocerlo todo, queremos en ocasiones, sobre todo digamos en los momentos en los momentos de lo que es la en los momentos de lo que es la infancia, en los momentos de que lo que es la infancia, en los momentos de que lo que es la infancia podemos nosotros sentir la necesidad de desbaratar las cosas, todo lo que nos encontramos en nuestro paso, para poder desbaratarlo por dentro, para poder desbaratarlo y mirar cómo es por dentro todo aquello. Pero ya en la edad adulta se nos dificulta quizá la curiosidad de ver cómo somos nosotros por dentro, porque por dentro tenemos un montón de sentidos que no nos damos cuenta que debemos aprender a usarlos. Y hay cosas bien interesantes dentro del ejercicio de la productividad emocional, es que cuando somos adultos es que tenemos que aprender a ver.
somos adultos es que tenemos que aprender a oír. Cuando somos adultos es que tenemos que aprender a escuchar, es que tenemos que aprender a oler, y es que tenemos que aprender a tocar, tenemos que aprender a sentir. Es justamente cuando somos adultos, porque creemos que vemos, creemos que sentimos, creemos que escuchamos, creemos que palpamos, creemos que sabemos, pero quizá no sepamos, o quizá creemos querer, pero quizá no queramos. Creemos tantas cosas que realmente ninguna queremos. Eso es lo que llevamos por dentro. Todo eso es lo que llevamos por dentro como seres humanos, y digamos, dentro del ejercicio de poder nosotros construirnos por dentro, depurar todas las cosas que hacen, que obstaculizan nuestro andar, nuestro sentir, nuestro modo de alegrarnos. Tenemos que de alguna manera quitar todo eso, pero no lo podemos quitar si no lo descubrimos, no lo podemos quitar si no nos percatamos cómo estamos sintiendo, cómo estamos procediendo, cómo estamos actuando, que eso es fundamental en el ejercicio coherente de la existencia humana, ¿no? La alegría de vivir, porque es una de las cosas importantes, saber, por ejemplo, cómo nos encontramos hoy dentro del ejercicio de la felicidad, cómo nos sentimos hoy. Yo me puedo preguntar ahora, en este mismo instante, ¿estoy siendo feliz ahora? ¿Estoy siendo feliz ahora? Es decir, ¿soy feliz ahora? Y me pregunto si sí, o me respondo si no. Pero es decir, tengo que hacerme la pregunta conscientemente, porque finalmente cuando miramos la felicidad se considera como un objetivo deseado en la vida de un ser humano. O sea, es un objetivo, la felicidad es el objetivo más sublime que tenemos nosotros como seres humanos. No hay otra cosa que supere a la felicidad. Todo lo que hacemos o todo lo que intentamos hacer está en función de la felicidad. Por eso, cuando miramos dentro del ejercicio del network marketing, la figura de negocio no es asimilarlo, que mucha gente trata de asimilarlo, el negocio como un negocio tradicional. No, ese es un negocio atípico. Quizás no me cansaré de decirlo, que es totalmente atípico, porque confluyen muchas cosas internas dentro de nosotros, porque buscamos a toda costa la felicidad. Y en la búsqueda de la felicidad se genera un conflicto, porque para que se produzca o para que se geste la felicidad están de por medio las emociones. Y las emociones proceden de un conflicto enorme, porque quizás no queremos vernos, no queremos verificarnos cómo somos por dentro, porque ahí está la raíz de todo. No hay ningún problema externo que de alguna manera nos impida avanzar. Toda la mayoría de situaciones obedecen a lo interno, pero es como la caja hermética, como la caja prohibida, como el cuarto donde de alguna manera van a aparecer quizás los duendes, y por alguna razón alguien nos indicó que no debíamos entrar ahí, porque no podíamos entrar. Y entonces vamos avanzando en la vida con esa caja inconclusa por dentro, con esa caja y ese contenido que de alguna forma no nos damos cuenta que nos puede hacer daño dentro del comportamiento, dentro de lo que es la expresión, sobre todo de lo que es la productividad, sobre todo de lo que es en sí el resultado, porque el resultado procede de una producción, ¿no? Procede de una producción, y eso es lo que dice nuestra vida. De manera que cuando miramos el ejercicio por el cual nosotros nos movemos o existimos o intentamos hacer, no es más que la felicidad. Todo lo que el ser humano hace está enmarcado en la felicidad, solamente que son múltiples caminos, múltiples convenciones que se emprenden, y es simplemente para alcanzar la felicidad. No hay otra cosa que busque el ser humano distinta a esa, que es la felicidad, que hace muchas cosas, como seres humanos hacemos muchas cosas, porque de alguna manera dentro del ejercicio de encontrar
encontrarse a sí mismo, se hacen muchas cosas, pero todo va centrado en ser felices, en ser felices. La pregunta que obviamente se coloca sobre la mesa, como en todas las ocasiones, es cuánto de felicidad hay en este momento en cada uno, ¿no? Partiendo desde mi persona, que esa es una de las cosas importantes, cuánto de felicidad hay, cuánto de satisfacción, digamos, de haber vivido, de haber hecho cosas, de haber, qué sé yo, experimentado cosas, de haber concluido cosas, son sumamente importantes para que de alguna manera podamos definirla a hoy. Y esto por la siguiente razón, porque, no sé, pero a veces uno quizás no se percata de que estamos en la vida, y en la vida hay una barrera, y esa barrera se llama la muerte. La muerte es el fin, ¿no?, de toda acción en esta tierra. Es posible que hayan más planos, pero en esta tierra, en la parte física como tal, la muerte es la barrera, y entonces no tiene sentido de pronto postergar la felicidad. No tiene sentido postergar la felicidad porque sería un desperdicio de la vida. Y ahí viene como de alguna manera ya a empezar como a alistarse un poco el ordenamiento emocional con relación a las prioridades, con relación a la hora, con relación a esos puntos adecuados que son claves y determinantes dentro del ejercicio del ser. El estímulo de la ilusión nos lleva y nos genera, digamos, la capacidad de ser felices ahora, pero con una proyección también al futuro, ¿no? Porque de alguna manera debo sentirme bien ahora, en este momento, cualquiera que sea mi situación, debo sentirme bien. Eso me genera, o sea, una fortaleza como ser humano. ¿Por qué? Porque, o sea, obviamente me genera la fortaleza por la confianza, por la convicción, por la certeza de que algo va a ocurrir, y no va a ocurrir por obra y gracia de la casualidad, sino porque estoy haciendo que eso ocurra. Entonces, digamos, en el efecto de la espera confiable es cuando yo acciono, es cuando yo actúo en procura de aquello que quiero. Entonces, esa espera confiable me hace sentir felicidad ahora y posterior. Ahora y posterior, es decir, ahora mientras ejecuto, es decir, mientras actúo, ahora soy feliz. Y obviamente soy igual y voy a ser igualmente feliz cuando eso que estoy accionando digamos, se concluya. Esa es una de las cosas importantes que tienen que ver con ese motor que es nuestra emoción. Por eso la emoción tiene que ser constantemente productiva, pero una producción favorable, porque dentro del ejercicio de las emociones se produce desánimo, se produce distracción, se produce cansancio, se produce, por supuesto, confusión. Y cuando no entendemos eso, entonces somos ambivalentes. O sea, somos ambivalentes. Y eso va a repercutir de manera drástica en lo que son nuestros estados de ánimo. Y no sé si en algún momento se pueden percatar que los estados de ánimo son variables. Bueno, quien se logra percatar de que sus estados de ánimo son variables, pues tiene, digamos, la capacidad de corregirlos para poder equilibrarlos, equilibrar los estados de ánimo. ¿Por qué es importante mantenerlos de una zona equilibrada? Porque es lo que nos va a permitir poder llevar a término, a buen término, un proyecto. Cualquiera que sea, nos va a permitir llevarlo a buen término, porque normalmente los procesos tienden a ser un poco densos, porque hay momentos en que, digamos, los procesos, la conclusión de los procesos, en parte tenemos nosotros acción, pero en otras no, en otras depende, digamos, de otros factores, de otras circunstancias, ¿no? Entonces es ahí cuando empezamos a darnos cuenta que hay cosas que toman tiempo, pero la toma de ese tiempo no nos puede perjudicar, no nos puede afectar desde el punto de vista emocional. ¿Por qué? Porque eso haría de alguna manera que se truncara el objetivo final. Como ustedes podrán ver,
en muchas ocasiones se hace una inversión de tiempo, de entusiasmo, digamos, de recursos económicos, de destacamiento sobre algo, pero llega el momento en que esa persona que está, digamos, al mando de ese proyecto, de esa idea, tiene un altibajo emocional y echa por tierra todo. Y obviamente, claro, queda una pérdida enorme, que esa pérdida por consecuencia va a generar un mayor impacto emocional basado, digamos, en la baja vibración, o sea, la tristeza, el dolor, la frustración. Y obviamente eso pues no conviene a una persona que quiere de alguna manera destacarse y sacar lo mejor de sí de la vida. Eso es parte fundamental. Entonces, el estímulo de la ilusión es aquello que de alguna manera nos va a mover o nos mueve a hacer algo que tenga sentido, a hacer algo que valga el esfuerzo, a hacer algo que deje huella, tanto en nosotros como en el mundo, en la vida, por donde nosotros pasamos, y eso tiene que ver con ese estímulo de la ilusión. O sea, el solo hecho de esperar algo de manera favorable ya genera una ilusión, porque la ilusión contribuye ostensiblemente, digamos, en la armonía emocional. Por eso, cuando hablamos de la ilusión, es bueno aprender a no ilusionarse, donde de alguna manera no dependan cosas de nosotros, porque en la mayoría de las ilusiones digamos, con un grupo de deportistas que de alguna manera prometan, no sé, levantar la copa, podemos nosotros ilusionarnos por un candidato, inclusive en el ámbito político, y podemos ilusionarnos en cosas externas, pero cuando lo hacemos, obviamente, generalmente vamos a tener frustraciones fuertes. ¿Por qué? Porque por más que nos ilusionemos, el éxito no depende de nosotros, sino del estado de ánimo de esa persona, del estado anímico, de la fuerza mental, de la potencialidad física, de la parte, en muchos casos, de la parte intelectual. Es decir, son muchos factores los que de alguna manera intervienen para que algo se dé. O sea, no tenemos control, ¿no? Porque no es lo mismo intentar poner la ilusión en una persona que corra 100 metros a que yo intente poner la ilusión en mi misma persona correr los 100 metros. O sea, esa ilusión tiene que ser bien puesta. La ilusión tiene que ser bien puesta. Digamos, en este ejercicio empresarial, nosotros podemos colocar la ilusión. ¿Por qué? Porque hay cosas que dependen de nosotros, o sea, que están inmersas en nuestro accionar, como por ejemplo, digamos, adquirir un nuevo socio, ¿no? De encontrar un nuevo socio depende de nosotros, no de la casualidad ni de otros factores, depende de mí. Entonces yo digo, yo puedo contactar un nuevo socio, y yo digo, sí, yo lo puedo contactar. O sea, que esa ilusión me permite a mí, de alguna manera, confort dentro de mi emocionalidad, me permite confort, o sea, que estoy produciendo, mis emociones están produciendo, empiezan a producir en procura de encontrar un nuevo socio. O sea, en eso sí me puedo ilusionar. ¿Por qué? Porque depende de mí. Depende de mí, es decir, puedo encontrar un nuevo socio, entonces eso me puede ilusionar porque sí. Ahora, que el nuevo socio funcione o no funcione es irrelevante, porque lo primero que surge es la búsqueda, digamos, el encontrar un nuevo socio. Entonces yo digo, voy en procura de un nuevo socio. ¿Por qué? Porque ya tengo muchos socios, pero yo quiero uno más. Quiero uno más. ¿Por qué? Porque ya lo puedo hacer con mucha, de alguna manera, mucha familiaridad, mucha destreza. Entonces ya de alguna manera puedo ponerme un poco exigente dentro de las características, cómo quiero que sea ese nuevo socio, ¿no? Cómo quiero que sea ese nuevo socio. Entonces puedo encontrarlo. Eso me genera a mí el estímulo de la ilusión.
porque es ese estímulo de la ilusión favorable el que va a llevar a que, mis emociones estén bien, o sea, estén siendo altamente productivas. Y eso es muy importante, porque sentirse uno productivo es sentir uno que está vivo. Eso salió hasta en verso. Sentirse uno productivo es sentir que uno está vivo. Y por ende, mientras uno se sienta productivo, con toda certeza no hay señal de tristeza. También salió inverso. Con toda certeza no hay señal de tristeza. ¿Por qué? Porque estamos siendo productivos. O sea, estamos haciendo uso de nuestros recursos emocionales. Estamos haciendo uso de nuestros recursos pasionales, inclusive, que fortalecen el sueño, la idea. O sea, esa ilusión de algo. Esa ilusión de algo. Entonces, entiendo que para no sentirme desengañado en la vida, entonces aprendo a usar la ilusión. Es decir, aprendo a dar uso a la ilusión. Entonces ya me ilusiono en algo, ¿no?, que tenga, desde luego, sustancia, que tenga significado. Y eso es lo que hace la diferencia cuando de alguna forma uno está, por ejemplo, en procura tanto de la libertad, ¿no?, llámese la felicidad o llámese la riqueza, que también tiene mucho que ver con el ejercicio, digamos, de la emocionalidad favorable. Y es que si la riqueza no puede depender de otros factores. Y es ahí cuando entendemos que la figura de lo que conocemos como empleo, muy pronto un ser humano se percata de que ahí no logra tener esa satisfacción. Por lo tanto, si se había ilusionado, en ese momento, cuando se percata, lo primero que hace es que se atenúa la ilusión. Ya no hay motivación para permanecer, digamos, en ese segmento. Y eso es lo que hace constantemente, digamos, nuestra parte interna. De eso de lo que hablábamos hace un rato, de eso que llevamos por dentro. Entonces, cuando a medida que vamos entendiendo, vamos comprendiendo cosas, vamos como ajustando, ¿no? Vamos ajustando y vamos priorizando. Y ya sobre eso priorizado es que debe haber una mayor productividad emocional. Una mayor productividad emocional. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer un negocio, porque entendemos que el negocio es la vía más próxima a tener múltiples satisfacciones, entonces tenemos que hacer bien los negocios. Y los negocios empiezan a gestar desde las emociones. Cuando nosotros como humanidad nos determinamos, digamos, a emprender, generalmente caemos en un bache, y es pretender, o sea, digamos, en el que procuramos generarnos en un bache, y es porque quizá queremos hacer algo distinto con la misma forma de proceder, digamos, antiguamente. Es decir, si nosotros estamos acostumbrados quizá a que alguien de pronto nos dijera qué hacer, a qué horas entrar, a qué horas salir, cuándo ir de vacaciones, cuándo no, entonces vamos a tener un gran conflicto, porque cuando entramos en el ámbito del emprendimiento se requiere que haya autonomía, y la autonomía empieza inclusive ahí desde la gestión emocional a hacer algo para lo cual no estábamos de alguna manera acostumbrados, y por ende ahora debemos acostumbrarnos. Y eso es ser productivo desde el punto de vista emocional, porque tenemos que hacer las cosas por iniciativa. Básicamente es por iniciativa, y la iniciativa tiene que ver con las emociones. Siempre va a haber en todos los ámbitos, en todos los digamos, grados donde queramos movernos, va a involucrarse la emoción, y eso es determinante, supremamente determinante en el ejercicio de vivir con éxito, de actuar con éxito, sobre todo de ser consciente de felicidad presente. Podríamos de pronto anotar esta parte, ser conscientes de felicidad presente. Eso tiene que ver
con que si hoy ocurriera cualquier cosa, entonces que al día de hoy sintamos que no nos quede nada por hacer, o sea, que no se nos haya quedado cabos sueltos en la vida, porque si hoy hay cabos sueltos, si hoy hay cosas por concluir, pues tiene mucho que ver quizá con nuestra falta de gestión emocional hacia eso que queremos construir, porque finalmente somos y seguiremos siendo aquello que somos por dentro. De manera que si cualquier cosa sentimos que nos hace falta, debemos colocarla y para colocarla debemos empezar hoy mismo, y eso involucra las emociones. Eso obviamente nos lleva a tomar una serie de determinaciones que de momento quizás no son muy cómodas, de momento quizás no son muy prácticas porque sentimos que hay sacrifice, ¿no? Sentimos que duele, sentimos que hay pérdida, porque otra de las cosas que se ignora mucho en el ámbito del emprendimiento es que para emprender hay que perder. Y dirán, ¿hay que perder dinero? No. Algunas personas, por situaciones quizás de desconocimiento o por sustracción de materia o por cambios de paradigma o por tendencias nuevas, podemos de alguna manera sufrir pérdidas. Pero la pérdida a la cual hago hincapié en este contexto es la pérdida de esas costumbres, de esos comportamientos, de esos hábitos que no eran productivos. O sea, nos toca sí o sí dejar de un lado aquello que éramos, porque como bien dice Albert Einstein, ¿no? Que es locura pretender triunfar en la vida, pero haciendo lo mismo que nos ha llevado a estar en frustración, o que nos ha llevado a estar, digamos, en insolvencia, o que nos ha llevado a estar tristes. O sea, de la tristeza no podemos nosotros generar felicidad, para nada, porque es algo que no encaja, no cuadra, ¿no? Por esa razón, esa pérdida, o sea, tenemos que darnos la pela de perder amigos, de perder ambientes, de perder manías, de perder costumbres, de perder muchas cosas que han sido la causante, digamos, de nuestra pronto situación actual. Entonces, es muy fácil de alguna manera cambiar cuando hay una determinación a dejar de un lado aquello que nos hace daño. Y eso son las primeras ya, digamos, acciones que se toman desde la emoción. Parte de nuestra emoción empieza a depurar, porque ya empezamos a ser conscientes de cómo somos por dentro, de cómo estamos por dentro. Entonces, cuando uno descubre que dentro hay cosas que no nos gustan, entonces las quitamos, porque finalmente son las mismas cosas que quizás han visto otras personas, y de pronto que cuando nos las dicen, de pronto nos molestamos porque quizás no damos pie, digamos, a una observación. Entonces, todo eso viene de alguna manera a colocarnos de manifiesto que el problema está en nosotros, o sea, que hay un problema en nosotros, y que cuando uno detecta que hay un problema, entonces uno dice, bueno, pues yo no puedo seguir andando con ese problema porque me va a generar muchos conflictos, me va a generar muchas situaciones en el andar, ¿no? Y sobre todo en el ámbito social, ¿no? Porque nosotros somos seres humanos, por el hecho de ser seres humanos somos sociables. Debemos ser sociables, tenemos que ser sociables. De ahí que se pueda advertir que si nosotros de alguna manera se nos dificulta relacionarnos o intervenir en espacios sociales, tenemos un problema. No lo tiene el espacio, la sociedad, como no, lo tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos damos cuenta de que tomamos una resolución y es distanciarnos. Pero los seres humanos no han sido creados para estar solos. Siempre debemos estar siempre, digamos, en compañía, es decir, en armonía, en sociedad, fluyendo siempre en sociedad, porque todo lo que nosotros producimos, sean dones, talentos, elementos artísticos, elementos empresariales, como sea,
están dirigidos a otro ser humano. No he visto el primer cantante que diga voy a cantarle a la luna. No, le canta a seres humanos. La persona que confecciona, le confecciona a seres humanos. La persona que hace arte procura que los seres humanos se beneficien de su arte, ¿no? Eso es muy importante entenderlo. Por esa razón somos sociales. Cuando sentimos que no encajamos en el ejercicio, ¿no? digamos, de someternos a otra situación, sino que cuando sentimos de alguna manera que como que no podemos de alguna manera entrar en armonía con las personas, tenemos evidentemente un problema. Tenemos un problema. Y es ahí cuando decimos, ¿este problema de dónde procede? Procede de nuestras emociones, ¿no? Porque ahí en las emociones también podemos sentir lo que podemos llamar alta autoestima o baja autoestima o confusa autoestima. Es decir, yo pienso que como que no me van a captar, como que yo pienso que como que no soy como que no cumplo la expectativa, o yo me las creo, ¿no? Yo me las creo, yo soy el que soy, tal. Es decir, toda esa diversificación sensacional, ya porque ya no son emociones, sino sensaciones, obviamente nos van a generar un conflicto en el cual nos aislamos porque sentimos que a veces nos miran mal. Son problemas emocionales. Y hay personas que dicen, no vuelvo porque me miran mal. Y son personas que aparentemente podrían parecer buenas personas en el sentido formativo, en el sentido inclusive académico, en el sentido, digamos, de aceptación, pero fallan cositas y la persona dice, no estoy porque siento que no me prestan atención. O es decir, todos esos son conflictos precisamente de la emocionalidad, y por eso muchas personas son un poco, digamos, como masa, actúan como masa. Es decir, no sé si me explico, actuar como masa no es lo mismo que actuar individualmente, y eso lo vemos sobre todo en los grupos, ¿no? En los grupos, generalmente los grupos académicos, donde hay más de 3, 4 personas, tienden a envalentonarse a la hora de actuar, ¿no? Uno ve, por ejemplo, cuando uno pasa cerca, digamos, a un centro académico, si en este caso es femenino, entonces uno pasa y obviamente las muchachas empiezan a decir de toda cuanta cosa se les ocurre porque están en manada. Se llama comportamiento social. Es decir, se envalentonan cuando están en manada. Y eso es un patrón que de alguna manera subordina la condición humana, y por esa razón, como individuos, se nos dificulta actuar individualmente, ¿no? Actuar individualmente. Entonces uno puede mirar si la niña esta que está cursando, qué sé yo, segundo semestre, segundo grado de bachillerato, está en las mismas condiciones de decirle al que pasa, decirle todas las cosas que dice cuando está con las amigas. No. O lo mismo ocurre cuando entramos en el ámbito, en el gremio, por ejemplo, de, qué sé yo, de mecánicos. Está un grupo de mecánicos, 3, 4 mecánicos, y pasa una muchacha, digamos, relativamente bonita, entonces empiezan a decirle un montón de cosas, que son cosas que no se las pueden decir de manera individual. Esa es una situación que tiene que ver con la masa. La masa actúa, y a veces actuamos nosotros individualmente, actuamos como masa. Por eso, de alguna manera, nos cuesta expresar desde el punto de vista emocionalmente productiva lo que somos nosotros. Por eso, cuando nos encontramos acá con el conflicto de conquistar al otro en el sentido del plan. Por eso, el plan, dar el plan, es complicado, es conflictivo para el nuevo, generalmente para el nuevo, aunque podemos llegar a cierta edad desde el punto de vista del negocio y seguir manifestando la misma sensación de miedo. ¿Por qué? Porque hay un conflicto, ¿no?, al hablarle, digamos, a una persona, un one-to-one. Por eso se recurre, en la mayoría de los casos, a dar planes
grupal, pero grupal a la inversa. El plan grupal es a la inversa. ¿En qué sentido? En que son 5 empresarios para un nuevo, no 5 nuevos para un empresario, porque cuando son 5 nuevos para un empresario, pues obviamente los 5 van a ser añicos al empresario. Entonces, es distinto cuando 5 empresarios que tienen toda la postura, pueden de alguna manera hacer una emboscada al nuevo y hacerlo firmar, porque él no puede decir que no, porque no puede decir que no, porque hay 5 ahí dándole y matándole las objeciones, porque así funciona, digamos, dentro del elemento social, lo cual quiere decir que sí o sí nosotros tenemos que aprender a gestionar la socialización desde nuestras emociones. O sea, tenemos que ser emocionalmente productivos. Ahí aparece el libro de Daniel Goleman, precisamente la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar ante los seres humanos, y a los seres humanos sin condición. O sea, sin condición, porque normalmente cada persona es muy distinta, y la reacción y la expresión de cada persona es muy distinta. De ahí que no podemos nosotros condicionar a las personas que no conocemos, sino que lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestras emociones para que cualquier tipo de persona, sea quien sea, no nos afecte. Es decir, a acogernos a lo que dicen los libros de los 4 acuerdos, no tomarse nada personal. ¿Por qué? Porque somos distintos. O sea, yo tengo que entender que soy distinto a otro ser humano, y esto por la siguiente razón: porque tengo un querer, porque tengo una ilusión, porque tengo un sueño. Entonces, de acuerdo a ese sueño, soy distinto y actúo de manera distinta. Por lo tanto, tengo que fortalecerme. Porque ahí, en este caso sí ya particular, lo que tengo que hacer es salir de la caja. Tengo que salir de la caja, porque si sigo en la caja, pues no lograré lo que hay fuera de la caja. Entonces, me insta a estar fuera de la caja y poder decir, bueno, lo que yo quiero, o mi ilusión es esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo transformarme. Y para eso vuelve a las emociones, ¿no? Las emociones son las que nos facultan para transformarnos. Las emociones nos hacen estar tristes, o nos hacen estar alegres, o nos hacen estar dispersos, o nos hacen estar confundidos, las emociones. Y por eso es importante echarles un vistazo a las emociones, no a las emociones de los demás, sino a las nuestras. Ahora, dentro del ejercicio empresarial, dentro del ejercicio de liderazgo, una de las cosas que la mayoría de las personas desaprovechan en el ámbito de prospectar, ¿no? Sobre todo de hacer amigos, es que cuando nosotros entramos, digamos, en contacto con una persona que no hayamos visto jamás, entonces vamos a conocer un universo. Es decir, vamos a vernos en el espejo cómo somos nosotros. O sea, no hay otro medio, quizás no hay otro medio que de alguna manera en el cual se inmiscuya uno tanto con otro ser humano como en el network marketing. No conozco otra forma, porque si lo miramos desde el empleo previo a eso le exige a la persona, el empleador le exige a la persona que le lleve una hoja de vida, ¿no? Para hacerse más o menos un palmarés de a quién va a entrevistar. Entonces, eso le da pie para decir, de acuerdo a esa preevaluación, decirle, no venga, que no lo queremos, no venga, que no lo queremos, no venga, que usted no me gusta, no venga, cualquier cosa le van a decir, pero van a buscar la forma de echarlo, digamos, del entorno cercano, mientras que en el network no hay ese elemento previo. No hay ese elemento previo, porque uno va a la de dos, a que la persona se abra para escuchar o se cierre para no escuchar. Como sea, ya hay un aprendizaje, y uno ve, por ejemplo, las personas, este negocio le permite a uno ver cara a cara cómo la gente miente, o sea, cómo mentimos nosotros como seres humanos, porque no es esa mentira, digamos, propia del mentiroso, sino esa mentira que le va haciendo el quite a una oportunidad, que le va haciendo el quite a su realidad. Entonces, las personas, ¿cómo miente, digamos, la persona de manera inconsciente? La persona miente
desde la inconsciencia es mediante lo que se llama como excusa. La excusa es una mentira, la excusa es un autoengaño, la excusa es un impedimento para destacarse en la vida en lo que es importante. Porque por una extraña razón colocamos excusas, porque a veces pensamos que le estamos planteando una excusa a quien nos está, digamos, formulando una oportunidad, pero realmente le estamos diciendo no a nuestra propia oportunidad, porque de alguna manera no se tiene quizá el carácter o la gestión emocional de decir no, porque a las personas les cuesta decir que no. O sea, al ser humano le cuesta decir que no por dos razones. Una, porque es una persona, digamos, falto de carácter. Y la otra, porque siente que hiere a la persona a la cual le dice que no. Entonces es más fácil irse por las ramas. Por eso cuando uno empieza a formarse en todo este ambiente, uno sabe que la excusa es una mentira. La excusa es simplemente no lo quiero hacer. Pero te dejo como una ilusión, o sea, una vaga ilusión. Entonces, por eso decía que el abordar a personas nos permite conocer un universo totalmente nuevo. ¿Sí? Nos permite, y por eso prospectar es buenísimo, porque conocemos gente por dentro. Mire que, digamos, la primera parte en la cual hablaba sobre lo que llamamos por dentro, digamos, el prospectar nos permite conocer a la gente por dentro. O sea, esto genera una facultad, digamos, impresionante. El acto de prospectar genera una facultad que, vuelvo y digo, la mayoría de personas dentro del ejercicio del network marketing desaprovechan. Porque cuando nosotros conocemos a las personas por dentro, finalmente nos estamos conociendo a nosotros mismos. Por ejemplo, yo digo, cada que una persona me plantea una excusa, entonces yo digo, ¿seré yo una persona de excusas? O sea, yo no juzgo a la persona porque esa no es mi función, yo no gano por eso. Solamente yo aprovecho, digamos, el contacto con esa persona para hacerle una pregunta a mí. Y entonces yo me digo, ¿seré yo una persona de excusas? ¿Seré yo una persona de la cual dice y no hace? Entonces yo salgo ganando porque digo, no, yo no soy así. Yo digo y hago. ¿No? Digo y hago, y obviamente, afortunadamente, estamos en una atmósfera empresarial donde obviamente tenemos que decir de lo que hacemos. O sea, no hay otro espacio, no hay otro escenario en el mundo donde haya tanta coherencia como a partir del network marketing. Por eso tenemos nosotros que estar en función de coherencia. Porque no le puedo decir yo a una persona que haga algo que yo no sé hacer, porque yo no estoy dispuesto a hacer. No lo puedo hacer, sería engañarme a mí mismo. Entonces, eso tiene que ver, obviamente, con esa formación digamos, de lo que es la gestión emocional. La gestión emocional, o sea, tener eso a raya es muy importante porque de alguna forma nos va conduciendo en una atmósfera en la cual nos sentimos bien con nosotros mismos, o sea, bien con nuestra conciencia, que una de las cosas de uno complicarse la vida es fragmentar la conciencia. ¿Sí? O sea, es fragmentar la conciencia. Entonces, uno dice, claro, yo no puedo decir a una persona que haga algo que yo no soy capaz de hacer. No sería capaz de decirle algo a una persona que no sé, o sea, algo que no puede hacer. De manera que en ese orden vamos entendiendo que el prospectar nos va colocando en un plano de descubrimiento de nosotros mismos, que nos dice, increíble, porque claro, uno a simple vista puede ver una persona y decir, esa persona puede ser un campeón o una campeona, ¿no? Obviamente cuando uno está en los primeros servidores del network, pero de ahí a ser verdaderamente un campeón, una campeona, hay una distancia bastante significativa. ¿Por qué? Porque tenemos que ver eso por dentro. O sea, la idea que me hice quizá fue una idea falsa. Entonces yo tengo que aprender a hacerme ideas lo más parecidos, digamos, a una lógica.
Y ahí me ayudan mucho las emociones, porque a veces uno se emociona tanto que uno cierra, o sea, uno le pone la víscera a la mirada, o sea, tapa los ojos, cierra los ojos para no ver, porque uno dice que nadie me saque la película. Y ese es un error, porque el network no permite eso. El network permite que se abran los ojos y uno poder emocionarse conscientemente, emocionarse objetivamente. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender a ver las señales. Y aprender a ver las señales nos ayuda una producción emocional constante. ¿Cuándo vemos nosotros las señales? Por ejemplo, digamos en el ejercicio que nosotros estemos en procura de un socio nuevo. ¿Cuándo vemos las señales? Cuando la persona habla, piensa, dice, bueno, y actúa en consecuencia a algo que se propone. Entonces uno dice, ahí ya están las señales. ¿Por qué? Porque en los 3 puntos hay concordancia. Y si en los 3 puntos hay concordancia, entonces eso genera desde luego una mayor confianza. No la confianza del todo, pero una mayor confianza. Por eso en esto uno no se engaña, porque cuando uno desde el primer momento en que aborda a una persona y ve que la persona hace evasivas, o ve que la persona está un poco a la defensiva, o ve que uno ve que la persona no es tan clara, entonces uno dice, esta persona me está diciendo que no es confiable. O sea, mi espíritu no se alinea con ese espíritu, porque hay oscuridad, es decir, hay algo inconcluso, algo difuso. Entonces, automáticamente me está diciendo, no te hagas ilusiones. No te hagas ilusiones, ¿por qué? Porque no es confiable. ¿Sí me puedo entender? O sea, no es confiable. De manera que en ese orden vamos captando cositas bastante importantes dentro del ejercicio, ¿no? De poder darse cuenta. Entonces uno tiene que aprender a identificar, o sea, hacer una identificación de patrones, y la pregunta es, ¿por qué me siento así? Cuando es un estado quizás de frustración o de confusión o de lo que sea, la pregunta es, ¿por qué me siento así? ¿Por qué? Porque hay una gestión emocional. Hay una gestión emocional que me está diciendo, o sea, que me está manifestando, no me está diciendo, sino que me está manifestando una situación. Entonces yo digo, ¿por qué me siento así? O sea, ¿por qué me siento así? Porque yo tengo que preguntarme, ¿por qué me siento así? ¿Y a quién le tengo que preguntar? A mi interior. ¿Por qué me siento así? Entonces, cuando yo me hago esa pregunta, entonces va a haber una respuesta. Y entonces, si estoy triste y digo, ¿por qué me siento así? Entonces voy a descubrir que dentro del ejercicio, dentro del archivo emocional, va a decir, porque te ilusionaste. Porque te ilusionaste y ahora te has desilusionado. Ahorita hay un desengaño, por eso te sientes triste. Entonces, eso me está diciendo que no lo vuelva a hacer, o sea, que no lo vuelva a hacer, que aprenda, que eso me sirve para fortalecerme, pero que no lo vuelva a hacer, o sea, para no volver a sentir esa sensación. Esa es una de las cosas importantes. Entonces, normalmente uno no se hace la pregunta, el por qué me siento así. Uno no se hace la pregunta, uno pasa de largo. Normalmente uno como ser humano normalito, así, uno pasa de largo, no se hace la pregunta. Es una pregunta que uno tiene que hacerse, porque uno convive con uno la totalidad del tiempo. Entonces uno tiene que hacer preguntas a uno mismo, porque es fundamental. Y cuando uno se hace preguntas a uno mismo, entonces uno mismo se responde. Y entonces uno mismo dice, ya entendí. Claro, estoy triste porque ayer me ilusioné y hoy me desilusioné. O sea, estoy haciendo un duelo de desengaño, entonces por eso estoy triste. Entonces la resolución a saber de que ahora estoy triste, entonces me lleva a concluir y decir, bueno, estar triste me suma, estar triste me genera algún beneficio, entonces me dice, no, entonces sacude la cabeza, quítese la pendejada y para adelante. ¿Por qué? Porque obviamente somos elementos que estamos fuera de la caja. Y cuando estamos fuera de la caja, pues obviamente no nos comportamos como si estuviésemos en la caja, porque entonces aquí estamos jugando. Cuando estamos en el liderazgo, o sea, el liderazgo es un nivel superior
al cual de alguna manera hemos avanzado, hemos accedido, por lo tanto nuestro comportamiento es distinto. Tiene que ser distinto, tiene que marcarse la pauta. ¿Por qué? Porque no es el comportamiento de una persona que ha salido de la caja, es un comportamiento distinto y por esa razón los resultados tienen que ser distintos. Así de sencillo. Entonces eso nos lleva a entender cómo encontrarle, digamos, la comba a las cosas y vamos captando de que efectivamente todo va concordando, se va dando de una manera fluida, dinámica, y eso es maravilloso. Entonces, el por qué y el no por qué, ¿no? El por qué es hacerme la pregunta y el no por qué. El no por qué es cuando yo digo, no pregunto porque lo que me van a decir es muy doloroso y no quiero sufrir. El no por qué. El no por qué se da en muchos casos. El no por qué se da en muchos casos porque ya de alguna manera atisbamos una respuesta, pero no queremos escuchar esa respuesta que es ya, o sea, la respuesta ya está determinada y puede uno caminar durante mucho espacio de la vida sabiendo, pero haciéndose loco, sabiendo, pero haciéndose loco, sabiendo, pero haciéndose loco. Es decir, por ejemplo, el no por qué es cuando de alguna forma yo decido hacer algo en la vida, pero eso es algo que quiero hacer en la vida, tiene unos parámetros, o sea, tiene unos pasos, pero yo me niego a hacer esos pasos y yo soy consciente de que si hago esos pasos alcanzo eso que me he propuesto, pero por una extraña razón no quiero dar los pasos, o sea, no quiero ver para allá, no quiero ver para allá. Hay una parte interesante en una de las cintas, ¿no? En este caso, digamos, de un orador del network marketing con relación a cuando hacía esas destacadas, ¿no? De ciudad a ciudad, y obviamente iba de una ciudad a otra a dar un plan. Y pues como generalmente ocurre, la persona a la cual le iba a dar el plan no estaba, lo cual tenía que volverse de regreso, claro, tenía que regresarse, y en ese regreso a casa, la persona empieza como a meditar y dice, ¿yo qué estoy haciendo con esto? O sea, ¿yo qué fui a hacer? O sea, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Será que yo estoy en algo raro, en algo que no funciona? Pero yo me hago la película, o sea, yo me niego a creer, ¿no? Yo me niego a esa posibilidad. Entonces, claro, eso genera una situación. Entonces dice él que evidentemente estaba sonando ahí pues un audio y él paraba el carro y botaba la cinta porque sabía la cinta que él iba a decir, o sea, el no por qué. Ese es el no por qué, o sea, ese es el no por qué. Cuando yo desisto de eso que me está diciendo que avance, ¿no? O sea, que yo ya sé qué me va a decir, pero entonces no lo escucho porque justamente ya sé qué me va a decir. O sea, ese ya sé qué me va a decir es como, no sé si escuchan ustedes el te lo dije, ¿no? El te lo dije, o sea, quien te lo dice, el te lo dije, es la conciencia. Y la conciencia procede allí, andida, duerme, pernocta en nuestras emociones. Por lo tanto, vaya conflicto, dinámico conflicto, porque nos genera una situación muy ambigua. Entonces, claro, no hacemos lo que queremos hacer, sabiendo que lo podemos hacer y cómo hacerlo, por una extraña razón. O sea, ese es un extraño comportamiento. Pero ese extraño comportamiento, por supuesto que hay que superarlo. Y la única forma de superarlo es con la acción. Por lo tanto, ahí vuelven las emociones a gestionar, digamos, parámetros nuevos que nos insten a estar altamente, digamos, motivados y accionantes, que esa es la forma más práctica, digamos, de salir del bache de la incertidumbre, de salir del bache del aburrimiento, de salir del bache de la depresión, es accionando. Es accionando, no hay otra forma, que esa es una de las cosas importantes, porque esto nos lleva a algo que es mucho más drástico todavía, que es el conflicto de tener. El conflicto de tener.
digamos, precisamente yo observo mucho porque aprendo mucho, como decía hace un rato, de las personas. Y me encanta todo este tema porque a mí me gusta la gente, no fue mi función juzgar a la gente no sabe que yo aprendo de la gente, pero pues, es decir, es aprender, no juzgar, sino aprender. Entonces yo aprendo de la gente porque yo soy la gente, o sea, yo soy la gente, y como que soy la gente, hace poco compartía una canción, o sea, es un poema de Facundo Cabral, no, de Roberto, de Cortés, es de Cortés, que se llaman Los Demás, ¿no? Los Demás, si tienen la oportunidad de escuchar, de leer, sobre todo leer y escuchar, digamos, la interpretación de Cortés, de Alberto Cortés, es bastante importante porque son muchas cosas. Nosotros somos los demás, es decir, yo soy esa otra gente. Entonces, como yo soy esa otra gente, entonces yo no busco desde el juzgamiento, desde el acusar a esa otra gente, sino aprender de la gente. ¿Y qué es lo que aprendo, digamos, de la gente? Digamos que como masa, digamos, en el imaginario colectivo de las personas está el tener. O sea, todas las personas, por eso cuando uno habla con una persona, se da cuenta que hay un sueño, y ese sueño es el que le abre como esa parte de mirar hacia adentro, de mirar, digamos, por dentro de esa persona, y es el conflicto del tener. Entonces las personas quieren tener, todos quieren tener, pero por una extraña razón, poco se le ocurre a la gente hacer, porque es que para tener hay que hacer, o sea, para tener hay que hacer, y el hacer está muy ajustado al ser. Entonces se genera el conflicto. Entonces las personas normalmente dicen, hoy estoy triste porque no tengo, lo cual quiere decir que mañana va a estar triste porque tampoco va a tener, y pasado mañana va a estar triste porque tampoco va a tener. O sea, se le va a pasar la vida estando triste porque no tiene, y así no funciona la vida. Al menos, digamos, igual la vida pasa, pero no funciona así, porque la vida, entender la vida, la podemos entender desde nuestras emociones. Entonces yo tengo que decir, mire, pero ¿qué te hace creer a ti que vas a tener si no estás haciendo nada por tener? Y hacer toma tiempo. Empezando por esto, mire que hoy estamos hablando de un tema que es muy significativo, porque son las emociones. O sea, la parte más vulnerable, la parte más neurálgica de un ser humano está en su ámbito emocional, porque esa persona fuerte que usted puede ver o que puede creer ser, se puede derrumbar con una palabra no bien procesada o con una noticia aparentemente desagradable o una noticia trágica, ¿no? La persona puede derrumbar. Todo eso que decía ser la persona se derrumba con una palabra, no con un puñetazo, con una palabra, con una noticia, con un rumor, que es lo más triste, con un rumor. Había un hombre que era, de hecho, por el testimonio y las gestas que había desarrollado, un hombre que inclusive hacía que lloviese, un hombre que tenía la capacidad de darle vida a los muertos, o sea, volver a la vida a los que estaban vivos, no a los muertos, sino a los que estaban vivos pero murieron, porque es importante la explicación. Ese hombre tenía esa capacidad. El hombre tenía la capacidad de hacer rendir el aceite, de multiplicar el aceite. O sea, este hombre, si en su momento se le hubieran pedido, hubiese hecho del agua oro. Este hombre, con todas esas fortalezas, un día escuchó un rumor. Llegó un rumor a sus oídos, y ese rumor lo hizo temblar. Y ese rumor lo llevó a encuevarse, a esconderse, a llorar. Es un problema emocional, ¿no?
Claro, entonces uno va creciendo y descuida muchas áreas. En este caso, el área, vuelvo y digo, más neurálgica del ser humano son las emociones. Y ahí es donde el ser humano menos trabaja. Está bien que menos se trabaje para la masa, pero no está bien para el liderazgo. No está bien para el emprendedor. El emprendedor debe tener sus emociones bien calibradas, bien sincronizadas, porque son las que determinan cualquier logro en la vida. Entonces, por esa razón, entendemos el conflicto de tener. Entonces, hay mucha gente que no es feliz hoy porque no tiene. Pero no es eso lo triste simplemente. Lo triste es que no está haciendo nada para tener. Y que aún haciendo algo ya para tener, no ha entendido que por el solo hecho de hacer algo para tener, ya es suficiente para ser feliz hoy. Así de simple. ¿Por qué? Porque ese es el conflicto del tener. Entonces la persona dice, cuando tenga, seré feliz. Y es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado porque la vida no funciona así. O sea, hay un cambio de parecer. Ojo, hay un cambio de parecer con el tener, hay un cambio de parecer ostensible que la persona puede llevarse una gran sorpresa. Una gran sorpresa. O sea, las personas normalmente, cuando no están preparadas para tener, cuando tienen, aquello que tiene tiende a ser devastador para su vida. Tiende a ser devastador para su vida. Porque normalmente cuando uno no está preparado para tener y tiene, entonces a uno se le suben los humos. Y ahí es cuando uno se va a la tienda en helicóptero. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene, entonces uno trata de actuar de una manera que llaman humilde, ¿no? Pero cuando uno tiene y no está preparado para tener, entonces a uno se le encapricha por ir a la tienda en helicóptero. Ese es el conflicto del tener. Por eso, cuando de alguna manera no se tiene, no hay que sentirse afligido, no, para nada. Es ahí cuando hay que empezar a trabajar y a tratar de imaginar, ¿no?, en ese ambiente, cómo seré yo cuando tenga aquello que no tengo. La pregunta es, ¿iré a la tienda en helicóptero? La pregunta es, ¿seguiré siendo el mismo perfil o no? Esa es una de las cosas importantes, ¿no? Porque evidentemente eso que no tengo y en un momento lo llego a tener, pero no tengo la preparación, me genera sí o sí un conflicto enorme. Por lo tanto, eso que tengo ya no viene para mi edificación, para hacerme ver bien, sino para hacerme ver muy mal. Entonces, claro, me voy a sentir mal si hacen comentarios de mi comportamiento ahora que tengo. Entonces, es un conflicto, el tener es un conflicto, pero ese conflicto se puede resolver de alguna manera si se siguen en cierto modo, digamos, los lineamientos planteados. Y es que antes de tener, yo debo trabajar en función. Y mientras trabajo en función de tener, debo ser una persona satisfecha. Debo ser una persona feliz. 1, porque no sé mañana. 2, porque si mañana tengo lo que hoy no tengo, desde hoy ya empiezan a verme como si tuviese, o sea, un buen tipo en el cual puedo de alguna manera poder inspirar, y ya mi presencia no va a ser un poco corrosiva ante el ambiente próximo, sino va a ser una figura amable, una figura simpática. Es decir, esa es una razón clave, determinante. Entonces, el conflicto de tener es clave. ¿Por qué? Porque ahí, justamente planteado, digamos de manera metafórica, nos lleva a entender cosas
que hoy nos dicen, sé feliz hoy. Sé feliz hoy si estás haciendo para tener. Sé feliz hoy si estás en procura de alcanzar aquello que deseas. Sé feliz hoy porque no sabes si hoy te mueres. Sé feliz hoy porque si mañana tienes lo que hoy anhelas, entonces desde hoy te estás portando como si tuviese y la gente lo está observando. O sea, eso es importante. O sea que con eso podemos resolver el conflicto del tener, tomando, digamos, esta postura. Entonces, y uno dice, pues sí, tiene sentido porque cuando miramos nosotros, por ejemplo, elementos que son claves dentro de la conducta humana, uno dice, es que no hay razón para no sentirme bien ahora que estoy haciendo cosas importantes para estar bien. Entonces tengo que sentirme bien hoy. Haga de cuenta que usted tiene las arras de un negocio, que usted tiene las arras de una esperanza, que usted tiene las arras de una ilusión. Y eso con toda certeza va a hacer que eso que usted anhela llegue más pronto y en buena hora y que llegue para gracia, que no llegue para vergüenza. Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso sería como traicionarse uno a sí mismo entre sus emociones. Porque si yo me pongo, o sea, si yo actúo triste porque no tengo, pues estoy siendo una persona no confiable. No confiable porque quiere decir que voy a estar feliz cuando solamente tenga. Dice que no he sido procesado. Y al final uno descubre que el éxito es un proceso, o sea, es ese proceso, o sea, el proceso ya concluido. Eso es el éxito, porque es mirar hacia atrás y mirar todo el camino recorrido y mirar todos los obstáculos que hubieron, pero que jamás uno se rindió, que jamás uno sucumbió, que jamás uno se lamentó, y uno está firme y uno ver hacia atrás mucha gente caída, mucha gente fuera del camino, mucha gente derrotada y uno de frente. Eso es éxito. Eso es éxito. Eso es éxito, no es otra cosa. Entonces empieza uno a darse cuenta que el ejercicio de tener es mucho más simple, porque la sola ilusión, como hablaba hace un rato acerca del estímulo de la ilusión, la sola ilusión ya nos pone en otra perspectiva. Porque claro, ya estamos bien ilusionados, no mal ilusionados, sino bien ilusionados. Cuando uno está mal ilusionado se llama iluso. O sea, cuando uno es iluso, cuando uno pretende que va a ser rico apostándole a la lotería, o que uno va a ser rico anhelando lo del otro. No, hay una posibilidad, es cuando uno hace las acciones, cuando uno sigue los parámetros, cuando uno se fideliza a los principios universales de éxito. Con toda certeza se obtiene el éxito. Es así de sencillo. Por lo tanto, no puedo estar triste hoy cuando no tengo. Antes, con mayor razón, estoy alegre, ¿no? Estoy feliz porque siento el pálpito de que voy en virtud de aquello que busco, en virtud de aquello que anhelo. Eso me hace sentir bien. O sea, me hace emocionalmente productivo de manera favorable. Emocionalmente productivo de manera favorable, que eso es clave y determinante. Porque la felicidad, como dije en su momento, la felicidad se considera como el objetivo deseado en la vida de un ser humano. El tener en sí no es nada. Lo que hay detrás de esa búsqueda del tener se llama felicidad. Felicidad. ¿Y por qué les puedo decir que tiene sentido la forma de sentirse feliz por lo que viene? Lo podemos ver nosotros en algo que le ocurre a muchísima gente, como por ejemplo cuando las personas están desempleadas. Normalmente cuando una persona lleva mucho tiempo desempleada y va en procura de empleo, entonces llega y toca muchas puertas y le dicen que no. Le dicen que no llame, que lo van a llamar.
Pero un día suena el teléfono y le dicen, señor Pedro José, usted ha sido contratado. Hoy es domingo, pero puede empezar el miércoles. Desde el domingo la persona empieza a sentirse bien, a sentirse contenta. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza de que el miércoles va a empezar a laborar, lo cual quiere decir que eso le permite hacer ciertas adquisiciones, como una deuda, por ejemplo. Como venía mucho tiempo insolvente, entonces ahora sí puede ir donde don Luis y le dice, don Luis, necesito que me preste 2 millones de pesos porque ya empiezo a trabajar el miércoles. O sea, estamos hablando de una persona alegre, estamos hablando de una persona momentáneamente feliz. ¿Por qué? Porque tiene una ilusión. O sea, tiene una ilusión, Entonces lo mismo ocurre entre el ejercicio del emprendimiento. Cuando usted está haciendo, ojo, cuando usted está haciendo, no dice que está haciendo, sino que está haciendo aquello a lo cual usted le ha apuntado, entonces usted desde ya es una persona feliz. O sea, desde ya es una persona feliz y ese es su resultado. Porque dentro del conflicto del tener es cuando la persona dice, cuando gane, tengo resultados. Y no funciona así. Es cuando usted empieza a concebir aquello que desea, aquello que sueña, aquello que anhela, ahí está. Ahí está la resultante. Entonces uno dice, claro, yo me he dado mucho palo. Ahí es donde uno dice, claro, yo me he dado mucho palo. No había entendido este principio. O sea, he sido injusto conmigo mismo. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo las cosas, no tengo por qué estar triste. No tengo por qué estar triste, no tengo por qué estar infeliz. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas. Lo cual quiere decir que voy en procura de lograr mi sueño, y eso significa caminar en felicidad. Caminar en felicidad, porque ese es superar el conflicto del tener. Y ahora viene el conflicto de ser. El conflicto de ser es casi el mismo, pero con una variable, y es la siguiente, que el ser quizás no me permite concebirlo porque no tengo. O sea, que ya no es el conflicto de tener, sino es el conflicto del ser mediante el tener. Por eso algunas personas invierten la variable de la siguiente manera, porque para mostrarse como personas resueltas, se crean una atmósfera de tener y van a mostrar. Entonces mucha gente muestra cosas que no tiene. Ahí es donde viene la figura de la apariencia, que ese es un engaño. Ese es un engaño porque realmente la persona se está engañando a sí misma, o sea, está atentando contra su conjunto de emociones. O sea, está minando el cuartel. Y eso uno no lo debe hacer. No, uno no lo debe hacer. Podría decirlo, ojo con lo que digo, ojo con lo que es solamente un símil, solamente un ejemplo. Uno podría engañar a todo el mundo, pero menos engañarse a sí mismo. Porque cuando uno altera las cosas para mostrar resultados, es engañarse a sí mismo. Ese ya es el conflicto del ser. Entonces, para que vean que soy, muestro. Y eso que estoy mostrando está mediante la deuda. Eso que estoy mostrando está una figura de apariencia. Pero finalmente yo debo darme cuenta que yo vivo es conmigo. Lo cual, cuando yo estoy a solas, entonces la conciencia, como ya he dicho en ocasiones pasadas, se va a sentar en mi cama y me va a decir, qué mentiroso eres. ¿Por qué te armas semejante película? ¿Cómo pretendes hacer ver lo que no es? Baboso. Y claro, cuando la conciencia le dice a uno baboso, pues ya uno está devastado. Está devastado, ¿por qué? Porque uno está entrando en una cosa que no hay que complicarse la existencia. Entonces uno empieza, ¿cómo se corrige esto?
primero siendo. Créanme, primero siendo, y es volver al mismo punto en el cual hice hincapié hace un rato, y es, ¿cómo soy yo por dentro? ¿Cómo soy yo por dentro? O sea, yo por dentro debo estar alegre, claro, con lo que tengo. Yo por dentro debo estar contento con lo que tengo y con lo que no tengo. Es decir, independiente de la circunstancia, yo por dentro en la salud debo estar contento y en la enfermedad debo estar contento. En la abundancia debo estar contento y en la escasez debo estar contento. Eso se llama uno verse por dentro. Salió hasta en verso nuevamente. Entonces, quiere decir esto que va generando un patrón desde la producción emocional que es significativo, porque está haciendo que uno sea. Y a partir de ese ser se puede construir el tener. A partir de ese ser se puede construir el tener, no a la inversa. No intente, a manera de sugerencia, si lo quiere hacer, hágalo. Pero, a manera de sugerencia, no pretenda ser sobre el tener. No funciona así. Y por eso volvemos al punto de la prospección. Cuando usted sale y contacta personas, usted puede ver personas aparentemente, así a simple vista, aparentemente en mejor condición. Pero cuando usted se acerca y mira por dentro de esa persona, usted se da cuenta que no es como parecía a simple vista. Porque a veces lo que tiene la persona está en una deuda. Está representada una deuda que es totalmente una incertidumbre. ¿Vale? O que esa persona que mostraba la persiana simple y llanamente un mar de llanto a solas. O sea, uno empieza a ver la gente por dentro. Y por eso es que yo valoro significativamente todo este asunto, porque cuando yo veo a la gente, obviamente yo me veo a mí mismo y entonces puedo ver y decir lo siguiente, con toda la modestia, y decirme a mí mismo por mi mente y decir, yo estoy en mejor situación, valoro el proceso que la vida me ha planteado, estoy en mejor situación porque no estoy sometido en semejante chicharrón, no estoy metido en semejante desbarajuste. Hay personas metidas en unos chicharrones tanto emocionales, pasionales, sentimentales, económicos, una cosa loquísima. Entonces uno dice, entonces, ¿dónde está la alegría? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está la alegría? Porque cuando uno de pronto no tiene algo, entonces uno dice, venga, pero yo sigo siendo el mismo miserable que era cuando no tenía esto. O sea, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Qué ha pasado conmigo? Entonces empiezo yo a decir, no, eso no está bien. Tengo que hacer las cosas bien desde mi interior. Y ahí es donde yo valoro mucho el libro de Stephen Covey que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, y es la victoria privada. ¿Por qué? Porque eso es lo que soy yo por dentro. Lo que yo soy por dentro es eso. Entonces yo digo, ¿cómo me siento bien por dentro de mí, de mí mismo? Entonces yo digo, tengo que sentirme bien, tengo que sentirme bacano, porque si no me siento bacano, entonces algo está fallando. No le estoy prestando atención a las señales de las emociones. Entonces yo digo, ya entendí. Entonces, por eso entendemos, comprendemos que las cosas no son como parecen. Por eso la ilusión tiene que ponerse en un lugar correcto, adecuado, que eso es muy importante. Y eso tiene que ver con el conflicto de ser. Ahora, el tener para ser es otro conflicto. El tener para ser, que es donde decía que se invierte la variable. Tener para ser. O sea, el día que yo me gane la lotería seré feliz. El día que yo me gane la lotería seré feliz. Y no hay tal. No es posible. No es posible. Porque tiene que ser ahora. Entonces yo pregunto, ¿qué estoy haciendo para hacer ahora? ¿Qué estoy haciendo?
mis acciones son adecuadas, son correctas. Entonces debo saber porque es posible que yo esté accionando, pero de una manera incorrecta. Y por eso encontrarse en una atmósfera como el network marketing, donde se dice con toda certeza, si una persona sigue 8 pasos, transforma su vida por dentro y por fuera. Transforma su vida por dentro y por fuera, ¿no? Con la ventaja de que con esos mismos 8 pasos transforma la vida de otras personas por dentro y por fuera. Con la salvedad de que a partir de esos 8 pasos, las personas empiezan a transformar la vida de sus vidas por dentro y por fuera, y a su vez duplican la transformación de las vidas de los demás por dentro y por fuera. Eso se llama la producción, la productividad emocional. Eso se llama productividad emocional, que es clave y determinante para entender cositas como estas. Adelante, José.